bienvenidos a Random Topic. Estamos aquí en Hablando de Anime, esta nueva sección que creemos que tuvo una acogida bastante buena. Creemos, sí. ¿No? Porque la mayoría de la gente estaba bastante contenta y tal, la visita no estaba mal. Hubo un pequeño fallo en el audio, pero... Hubo un pequeño fail en el audio justo cuando yo estaba hablando de Initial D. Pero no pasa nada, intentaremos que no vuelva a suceder en este audio. Y como habéis podido leer en el título, hoy vamos a hacer una especie de top 5. Como hicimos los que veis habitualmente en otros vídeos. Hicimos uno con MMOs, sí. ¿Vale? Vamos a hacer uno con las películas de estudios Ghibli, que supongo que la mayoría lo conoceréis. Si no, pues aprovechad este vídeo para ver todo lo que digamos, sí. ¿Vale? ¿Por qué estudios Ghibli? Pues porque es icónico, ¿no? Del anime japonés. Sí, dentro de la animación japonesa es un estudio que ha sido siempre fiel a su proceso creativo, ¿no? Y hacer siempre las películas de animación de alguna manera bastante manual, ¿no? Yo, por contar brevemente, hace un par de años, año y medio, sí, estuve en Japón de viaje y demás, y hay un museo que si alguno está pensando en ir a Japón, se lo recomiendo visitar 100% o 150%, ¿vale? Y un consejo, comprar las entradas desde fuera de Japón, o sea, con meses de antelación, para organizarlo, porque una vez que llegues allí, lo más probable es que no puedas encontrar entradas para ir al museo. Así de cotizado está, ¿vale? Más que nada porque tú entras al museo y entras con un grupo de personas que está muy limitado en el día. ¿Por qué? Porque te enseñan, lo que decía antes, todo el proceso creativo de Miyazaki y su equipo, ¿vale? Aparte de que puedes entrar a ver, tiene una especie de minicine pequeñito que ponen unos cortos que solo se exponen y nunca, o sea, solo se exponen en ese museo una vez, o sea, durante un año, y después o no se vuelven a exponer nunca más o pasan años hasta que los vuelven a poner y nunca salen a la luz, solo los puedes ver allí, ¿vale? Yo vi uno el que fui a ver, ojo, no te ponen subtítulos ni nada, era el día que coseché un planeta, está bastante chulo. Bueno, antes de que me vaya por las ramas, más todavía. Eso, el estudio Ghibli al final lo que ha hecho es, en base a esa forma de hacer la animación, que tengas películas que hicieron hace 30 años, sí, ¿no? Sí. Creo que Totoro tiene 28, 29 años, ya no me acuerdo. Y que a día de hoy... El estudio Ghibli tiene 30 años. Uh-huh. O sea que... No me acuerdo con qué película arrancaron, pero bueno. La primera que arrancaron en el estudio Ghibli, si no me equivoco, es Nausicaa en el 84. Pues eso, o sea, más de 30 años ya. No, porque el estudio se fundó después, en el 85. Vale. Bueno, me da igual. A donde voy es que son películas que puedes ver 30 años después y que realmente no han envejecido como otras películas de animación del momento dentro de lo que es el estilo artístico del estudio Ghibli. Porque sí que es verdad que envejecer han envejecido. Lo que pasa es que tú miras la última de estudio Ghibli y la primera, o una de las primeras, y más o menos tienen bastante relación. Cambian ritmos, porque es verdad que los ritmos son diferentes, porque hemos avanzado, ya no se llevan el estilo de ritmos de películas como Totoro, de la que luego hablaremos, pero en esencia es lo mismo. Tú te puedes, o sea, ves claramente el dibujo de un lado y de otro 30 años después y es muy similar. Aquí termina mi chapa sobre el estudio Ghibli. Bueno, pero está bien. Hay que tener en cuenta que es un estudio importante, que no estamos hablando de, no sé, que han hecho 3 pelis, han hecho un montón de películas. Uh-huh. Y bueno, y no sé si han hecho 20 y pico, 23, o no sé, 20 y pico películas, ¿vale? Uh-huh. Y nosotros lo que hemos hecho es seleccionar un top 5 para nosotros. Es decir, no diremos tampoco el orden no diremos cuál es el mejor ni cuál es el peor de los 5 que digamos, simplemente diremos 5 que nos gustan mucho de ese top 5. Los que conocéis Estudio Ghibli no vamos a sorprender a nadie. No vais a ver entre ellas, yo qué sé, Arrietty y el mundo de los diminutos. O sea, no, que es una peli de Estudio Ghibli, pero que no está entre nuestro top 5, ¿de acuerdo? Uh-huh. Yo supongo que puede empezar Kik con la que le va a poner a su hijo con lo antes que pueda. Correcto, sí. ¿No? Antes, a ver, hay que decirlo, antes de empezar esto hemos llegado a consenso. Y hemos llegado a consenso en 4 y la quinta nos ha costado decidirnos porque cada uno tiraba para un lado.
Y bueno, hemos acabado en una que yo creo que va a ser la última en la que diré a Drake. Y una de ellas que generaba cierta fricción, no fricción, pero bueno, que había dudas, era la de Mi vecino Totoro. ¿Vale? Porque, ¿Por qué? ¿Por qué genera fricción? No porque sea mala peli, ¿eh? La peli es muy buena. La película es muy bonita, pero es una película que quizás una persona adulta, cuando digo adulta es adulta, no la terminaría de disfrutar a día de hoy. No, muy poco. No sé pero muy poco. Si en los 80 o 90 podría hacerlo. No lo tengo muy claro. Pero es una película que está muy, muy dirigida a niños. Y creo que, por ejemplo, un niño la disfrutaría, pero vamos, en cantidades industriales. Es decir, un niño de entre 8 o 10 años, incluso menos, no tengo muy claro a qué edad se podría ver esta película. Menos de 10 años funciona, te lo digo yo. La historia es de una de las niñas, la niña pequeña se pierde y demás, o sea, hay un trasfondo un poco trágico con la madre que está enferma y tal. Tiene su punto, ¿no? De las dos hermanas. Pero creo que es una película ideal para niños pequeños, porque las películas de Ghibli, salvo alguna como la Mononoke, la princesa Mononoke y demás, no son muy sangrientas. En general, son películas que se puede ver, que un niño puede verlo sin terminar de entender todo lo que hay de fondo, pero sí que se pueden ver. En esta, Totoro no hay mucho más de fondo, más allá de que la madre está enferma. ¿Vale? Y que te puede dar pena. Pero, digamos que es un viaje por experiencias, ¿no? De una niña pequeñña, ¿no? Y cómo descubre y siente las cosas. Y al final Totoro lo único que es una excusa fantástica, ¿no? Por el viaje que hace las emociones de la niña. Para que se pierda la niña y demás, la encuentran, tal. Los amigos de Totoro, los mini Totoros, etcétera. Pues bueno, es un viaje. Y la verdad es que es una película muy bonita. Lo que es una película muy bonita. A todos los niños, 100%. Pero sí que es verdad que con el tiempo y para gente adulta es una película que no está orientada claramente. Si la ves con 8 o 10 años, lo que vas a pensar con 30 es, joder, qué peliculón. ¿Vale? Y si vas como me pasó a mí, que me fui a Japón, pues lo que haces es te traes un Totoro de allí, claro. Sí o sí. ¿Vale? Yo tengo que decir, mi mujer la vio allí, porque no lo había visto, y antes de ir al estudio Ghibli dije, bueno, antes de que esto sea un drama y no sepa nada de todo esto, vamos a ver películas, ¿no? Y vimos la de Totoro y a ella le gustó. Y tiene 30 y bueno, pico. porque tiene ese punto mágico, ese punto infantil, ese punto bonito, ¿no? Sí. Que es muy de agradecer. De engancharte con el personaje, con Totoro. Pero bueno. Hasta aquí. Vale. Esa sería una. Pues voy a enchufar con la que ya la has nombrado tú. Pues ya aprovecho el nombramiento, ¿no? La princesa Mononoke. ¿Vale? Yo la princesa Mononoke, para mí, es muy grande. La princesa Mononoke es brutal. Sí. Brutal en todos los sentidos. La historia, la animación, los personajes, la música, todo. El folclore. Es una historia al final que narra, es una historia de la naturaleza y la tecnología, ¿no? O sea, está en el hombre, qué contacto tiene con la naturaleza, cómo poco a poco va consumiendo, ¿no? El planeta. Es una historia naturista al final. Bueno, naturista más bien. Que defiende esos valores, ¿no? Sí, no van en pelotas, sí. No van en pelotas, o sea, defiende los valores de la Tierra, ¿no? Del planeta. ¿Cómo se llaman? Ecologistas, correcto, no naturistas. Ecologistas, naturistas son la gente que se desnuda a lo loco. Pero ecologistas. Y lo hace con una magia y con unos personajes y es todo tan guay y todo tan bien narrado. Al final nos cuenta la historia de un personaje de una aldea pequeña, desconocida y perdida, para defender a su poblado de un dios enfadado que está, digamos, infectado por un mal que es una bala de metal. Para defenderlo se infecta a él. Y lo echan del pueblo y va en busca, ¿no? de una solución a su problema. A través de esa búsqueda
se cruzará con Mononoke, se cruzará con un bosque, con muchos seres, que no quiero destripar ninguna de las películas. Creo que las que no la hayan visto la vean, y los que ya la han visto y tampoco les hace falta que les explique nada. Pero al final son personajes muy chulos. Incluso los malos no son malos. O sea, la mala, digamos, es la mujer que está, digamos, usando esas armas y mata a los dioses del bosque, ¿no? Como les llaman ellos. Sí. No es tan mala, al final está defendiendo su punto de vista. Que no defendemos nosotros porque al final nos ponemos en la piel del prota, ¿no? Que es el bueno, pero que al final es protector de los leprosos, los cuida, es bueno con todo el mundo, muy protectora, ¿no? Y en fin, es una historia súper guapa para todos los públicos, pero no para los pequeños. Eso sí, al contrario que Totoro, ¿no? Sí. Mononoke lo que sí que aporta dentro del ciclo de películas del estudio Ghibli es que la narrativa es mucho más frenética, ¿no? Los combates, yo creo que hasta este momento no habíamos visto, hasta el lanzamiento de La Princesa Mononoke no habíamos visto combates de este estilo y con este ritmo, con esta banda sonora también, en las películas del estudio Ghibli. Por cierto, no lo hemos dicho, Totoro es del 1988 y Mononoke es del 1997, para que la vayáis situando en el tiempo y cuando la veáis digáis wow, ¿vale? Sí, entonces, lo que hay es lo que decía antes, que el ritmo, ¿no?, de las películas, sí que es verdad, en el 97 estamos hablando de un año que se acerca a películas mundialmente conocidas como Matrix o El Señor de los Anillos. Las primeras fueron en el 99. No estábamos muy lejos de esos años, entonces se nota la influencia de ese tipo de películas aquí. Yo creo que hay una diferencia bárbara en cuanto a cómo se rodaban las películas de acción, ¿no?, en 10 años de diferencia. Entonces yo creo que ahí sí que se nota. Pero bueno, me parece... O sea, Mononoke es un peliculón. Yo para mí, bueno, te iba a decir sin duda, no es mi top 1. No sé, no tengo muy claro cuál sería mi top 1. No, es difícil, por eso no lo hemos hecho. Pero sí que estaría en la lucha por el top 1 La Princesa Mononoke, porque es muy buena. Venga, siguiente para ti. Pasamos a la siguiente. Yo creo que es película que sí que estaría rivalizando también por el top 1, pero por otro motivo totalmente distinto, es El viaje de Chihiro. El viaje de Chihiro creo que es la gran película que todo el mundo debería ver, tanto padres e hijos, te guste o no te guste la animación. Al final es la historia de Chihiro cuando va con los padres, ¿no? Es un viaje, creo que se muda, y se va, bueno, y de camino a la nueva casa, su padre coge un atajo por el bosque y acaban en la entrada, en una cueva, creo que era. De un templo, sí. Eso es. Y se meten por ahí y no te creerás lo que pasó a continuación. Pero es una historia muy, muy chula, donde está la figura de los padres que no entienden muy bien al niño. Están los típicos, el malo y el bueno, y el niño que está intentando encontrar a sus padres, está intentando descubrir qué es lo que pasa en un mundo que no termina de entender. Me parece que es una especie de fábula. Usa las fábulas japonesas y las reúne, digamos que como una especie de baños, ¿no? Como centro neurálgico, unos baños regidos por un personaje muy curioso y ya clásico de Ghibli, ¿no? Sí. Y esta chica se ve metida ahí porque sus padres cometen un error, ¿vale? Y se ve atrapada en ese mundo. Y ese mundo pues le llevará a descubrir las cosas que realmente son importantes en la vida. Parece así como muy... Pero si lo analizas, al final es eso. Las cosas que realmente importan, el esforzarte, el ser bueno con las personas que son buenos contigo. Al final... valoras, ¿no? La niña como crece, ¿no? Crece durante la película y se convierte en una adulta. Pasa de niña a adulta, ¿vale? En el transcurso de la peli, porque aprende un montón a cómo le tratan los demás y ve la vida de gente o de seres que están en circunstancias muy, muy complicadas en comparación a la suya. Sí, que de alguna manera es la transformación de un preadolescente a adolescente, o es como debería de ser, ¿no? Entonces, yo creo que cuenta esa historia a través de una fábula que es una película.
pero tiene muchos tintes de lo que es la vida en sí mismo, contado dentro de la animación. Me parece que es una película brutal, de nuevo con una animación acojonante. El viaje de Chihiro no lo tengo aquí. ¿De qué año es? ¿De 2001. Y sin más, me parece una película... Como dato, ¿vale? Fue, o sea, único film de animación en alzarse con el Oso de Oro de Berlín. Ganadora del Oscar a la mejor película de animación. Y fue el primer largometraje en sobrepasar los $200 millones de recaudación antes de estrenarse en Estados Unidos. No estamos hablando de... Porque es que, mira, hay una anécdota, ¿vale? Esto se lo puse yo a mi primo pequeño. Que la disfrutó como un enano, obviamente porque es un peliculón. ¿Vale? Había visto Totoro y le había gustado, pero claro, él está justo en esa edad, ¿vale? Que ya Totoro está guay, pero que le mola otra cosa, ¿no? Que quiere un poco más de acción, ¿no? Exactamente. Pero no le puedes poner Mononoke. No se lo puedo poner, con lo cual opté por el viaje de Chihiro. Y se la puse y tal, y la disfrutó. Y entonces su madre, un día haciendo la comida familiar, me pegó la bulla con que le ponía películas tontas, que para qué le pongo esas películas que no tiene... Y digo, relájate, porque eres muy fan de Disney, ¿no? Dice, ya las películas de Disney son mejores. Digo, relájate. Digo, pues te recuerdo. Digo, no sé si lo sabes. Digo, pero el viaje de Chihiro tiene un Oscar a la mejor película de animación. O sea, no le puse una película mala, ni nociva, ni nada. Es una película maravillosa. O sea, tenéis que verla los que no la hayáis visto, ¿vale? Y los que ya la habéis visto, volved a verla. Porque mola un montón. Y yo es que la vi con él. Sí, la vi con él y la disfruté tanto más que él. Sí, yo creo que Chihiro sí que es, así como Totoro para un adulto puede ser un poco pesado, igual que para un niño que está buscando ya un poco más de acción, Chihiro te vale para cualquier edad. Creo que al igual que la siguiente que vamos a hablar, yo creo que es de las que entran dentro de, oye, voy a disfrutar de una película de animación. Y esta es una de esas películas. Así que te doy paso a la siguiente. No sé cuál vas a decir. Pues voy a decir... Mira, voy a decir la que... No, salta tú. Chupa tú y ya hablo yo de la última, vale. que la he metido yo al final. Bueno, la siguiente, la que decía yo ambulante, ¿no? El Castillo Ambulante, eso es. Sí, porque la última yo no la he visto. Lo confieso. Claro, no tenía mucho sentido que la explicaras tú. Por eso. El Castillo Ambulante, que es otro gran peliculón 2004. Que entraría dentro del ciclo, para mí tal y como lo veo yo, del viaje de Chihiro. O sea, lo que abrió en su momento el viaje de Chihiro continúa claramente en la esencia en el Castillo Ambulante. No igual de forma tan presente, ¿no? Como lo que decía antes de la vida de un adolescente, del crecimiento de un adolescente. Aquí la crítica es a la guerra. Sí. Digamos, son personajes que están como en medio de muchos jaleos, pero en ninguno, ¿sabes? Y te dan una visión de lo mala que es la guerra, seas del bando que seas. Vendría a ser. Vamos. Sí. Aquí la historia es de Sophie, una niña. Ya no es una niña, ya estamos hablando de una persona de 18 años, ¿vale? Que trabaja en una sombrerería y demás, y que un día decide visitar a la hermana, ¿vale? Y la persiguen 2 soldados y demás, y de repente aparece un joven que es una especie de mago, ¿no? Por cosas del destino acaba en el castillo de ese mago. No me acuerdo ahora cómo se llama, el mago Howl, ¿vale? Cuando consigue llegar a ese castillo. En esa historia, pues bueno, está Sophie y está el mago, y dentro de todo eso se genera una historia alrededor de ellos. Me parece, o sea, que es una continuación del viaje de Chihiro. Es como si fuera la niña, ¿no? Espiritual. Sí. Para que la gente no lo entienda, que no es que sea una continuación de la película, sino me refiero de la idea de cómo se hizo la primera y cómo se hizo esta después. Del crecimiento. Hay que tener en cuenta que al final el estudio Ghibli, de alguna manera, está muy influenciado por la Segunda Guerra Mundial. Está influenciado por todo lo japonés, pero entre muchas cosas, todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que a Miyazaki le marcó muchísimo. No he visto nunca una entrevista de Miyazaki, pero entiendo que va por ahí. Entonces, todo este tipo de historias de la guerra que se ve aquí, el viaje de Chihiro no tiene nada que ver con la guerra, pero sí que es verdad que tiene que ver con el crecimiento de un adolescente que no está entendiendo nada y que tiene que pasar a ser un adulto en cosa de momentos porque sus padres han tenido un problema, ¿vale?
y que aquí tiene más que ver con el propio hecho de la guerra. De encontrarte, tú ser un japonés, o ser un humano del mundo, me da igual, pero ser un japonés y encontrarte de repente con que tienes, por un lado, a tu nación que están queriendo meterse en una guerra y por otro lado, ¿no?, los supuestos malos, que para otra gente son buenos, ¿vale?, metiéndose a tu país, a conquistar tu país. Entonces este tipo de historias se ven reflejados en películas como esta. No sé si estás de acuerdo, Drake, porque igual... Sí, no, a ver, es que hay que entender que es una película muy mágica, que tiene esto, pero el rollo... Es que, como he leído por ahí, es la más barroca de todas. Y con barroco me refiero que es muy intrincada, tiene un argumento que hay que prestar atención y hay que estar atento a los detalles, tiene muchos matices. No sé, es que no son películas sencillas tampoco de ver, son películas sencillas de ver, pero profundas de analizar. O sea, si los ves con los ojos de un niño, te da igual, lo que mola es la historia, ¿no? Pero desde el punto de vista de un adulto que quieres analizar qué es lo que está pasando, es muchísimo más profundo de lo que se ve por fuera, ¿no?, en la superficie. Sí. Pero eso pasa, correcto, yo creo que con todas las películas de Estudio Ghibli. Sí, todas tienen un trasfondo, todas tienen una historia que te quiere, bueno, algo, ¿no? Algo que te quiere enseñar. Y normalmente Estudios Ghibli es mucho más sutil. Lo que te quiere enseñar está en la sutileza, no en la máscara que te pone delante, normalmente. Sí, pero bueno. Va en la tónica, también es verdad que después acabaría, ¿no?, en El viento se levanta, que no la hemos metido en este listado, que también tiene que ver con la guerra. O sea, hay un montón de películas. Y la que vas a contar ahora, que esa sí que es 100% la guerra. Que sería para terminar. ¿Has visto qué asistencia? Sí, ya la recojo, ¿no? Y Porco Rosso, de hecho, también es sobre guerra. Sí. O sea que al final es un poco esto. Bueno, la última y la que he metido yo un poco así me diciendo no estábamos decidiendo y la he metido yo, porque no la quería meter, no porque no fuera buena, la película es brutal, es demoledora, ¿vale? Es una película que si no te hace llorar, te encoge el corazón, ¿vale? Es La tumba de las luciérnagas, que es del 1988, ¿vale? Es una película que cuenta la historia de dos huérfanos, ¿vale? Que digamos que durante la Segunda Guerra Mundial se quedan sin padres y cómo sobreviven. Y es que se me ponen los pelos de punta solo pensar en la película, porque es un drama, o sea, cómo les trata, porque es una crítica realmente es una crítica a la sociedad japonesa, de ellos mismos que se hacen, de cómo la gente cómo se trataron entre ellos después de lo que le habían hecho otros. Y es muy dura porque claro, son dos. Es un hermano mayor, ¿vale? Que cuida de una hermana pequeña. Y claro, pues la hermana pequeña lo lleva de una manera diferente al hermano mayor. Y ves las dos perspectivas. Y es muy dura. No se puede ver con niños porque o no lo van a entender o igual habría que ahorrarles el mal rato, ¿vale? O sea, no vale la pena. Es para verla adultos, ¿vale? Ya adolescentes ya, para arriba. Y bueno, y tener ganas de pasarlo mal, porque lo vas a pasar mal. Pero bueno, es una muy buena película y yo recomiendo que se vea porque merece ser vista. Y yo qué sé, es que todo, no puedo decir nada porque no quiero decir para la película. Esta es de las que quiero ver, no se la puedo poner ahora a Sandra porque está en un momento un poco delicado. No, y además no es muy recomendable, porque además es un drama. Claro, piensa que es durante la guerra. Empiezan con, claro, ya te digo, son huérfanos, pero al principio de la película su madre no está muerta, ¿vale? Y es un drama todo lo que pasa, cómo pasa, acaban con sus tíos, cómo les tratan, yo qué sé, cómo se aprovechan, la sociedad cómo les mira cuando ya no tienen padres, parece que todo el mundo les mire como ladrones, como que se aprovechan, ¿sabes? Aunque tengan algo suyo, ya directamente parece que lo hayan robado, aunque sea suyo, ¿no? Bueno, es que es un dramón, o sea, básicamente es la madre muere por un tema y el padre pues le pasa otra cosa, ¿no? Y es muy jodido. Lo de la muerte de los padres pasa en los 5 primeros minutos de la película, no va de eso, ¿vale? O sea, pero bueno, ya te marca el resto de la película y es bastante dura. Y al final, todas estas películas que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, hay que pensar que al final quien está en la mayoría de películas por detrás de ellas es Miyazaki, que nació en el 41. Es decir,
que le pilló esa posguerra, ¿no? Y me imagino que viviría muchas de esas cosas de manera... No sé, a mí no se me ocurre pensar, no soy capaz de ponerme en las botas de alguien como él o como cualquier otra persona que haya estado en la posguerra. No soy capaz. Bueno, a este tipo de personas le pasó lo mismo un poco a Tolkien. Tolkien también estuvo en la guerra y él decía que gran parte del drama y de la guerra que representaba en sus libros la había aprendido en las trincheras con sus compañeros. Eso es. Miyazaki lo que pasa es que lo vivió como niño. Y me imagino que de ahí que veamos cosas como esta. Como la lo diré. La tumba de las luciérnagas, sí. O el castillo ambulante, un poco más adulto y demás, o cosas de sus amigos y sus tíos, me imagino. Al final no deja de ser una generación que entre hijo y padre o madre no había una distancia de edad como las que hay ahora. Con lo cual yo me imagino que es una época más jodida de vivir. Después, bueno. El top 5 quedaría así, ¿vale? Pero después recomendamos que investiguéis, que disfrutéis del resto de películas de Ghibli, que hay muchas cosas chulas para niños. No solo tenéis Totoro, tenéis Ponyo en el acantilado, que es una película maravillosa, que les va a encantar a los peques, que va de una pequeña sirena que rescatan en el mar, dos hermanos, y también es muy chula. Cuentos de Terramar, que es bastante épica y mola. La de Arrietty es una de estas para ver los niños, yo creo también. Y Arrietty, El mundo de los diminutos también, para peques. Como he dicho antes, El viento se levanta, también es una peli interesante para ver ya de adultos, porque no es una peli para críos. No porque se vea nada ni nada, sino porque les va a aburrir quizá la temática y tal. Yo qué sé, el de Recuerdos de Marín, ¿vale? Yo voy a leer solo una frase, ¿vale? Una pieza temporal similar a un solo de piano, brillante y sostenida. ¿Vale? O sea, todas las pelis de Estudios Ghibli tienen algo, incluso, yo qué sé. Puedo escuchar El mar, que yo sí la he visto y de hecho la tengo en DVD. Es una historia de amor, pero no como os podríais imaginar, ¿no? Mira, vuelvo a subrayar una frase que ponen aquí en la descripción. Una balada de lo imposible que demostró que en lo cotidiano se pueden encontrar hermosos relatos. Porque al final, si analizas la película desde fuera, no pasa nada. No pasa nada. Cuando digo nada, es nada. Pero cuando la analizas pasan muchas cosas. Y ahí está la gracia, ¿no? Ese ejemplo que hablábamos antes, que las películas de Estudios Ghibli es mucho más las cosas que te dan a entender que las que te enseñan. Sí. Pues hasta aquí, ya ¿no? Ya está. Y creo que nos va a quedar chapa guapa ya. Sí, la verdad es que nos hemos puesto muy en modo serio. Yo por lo menos me he visto en algunos momentos del vídeo. Yo creo que he estado demasiado serio, pero bueno, da igual. Bueno, la temática da para ello. Claro. Pues nada, espero que disfrutéis el vídeo tanto o más que los demás. Como siempre, seguid leyendo, seguid viendo y nos vemos en el próximo vídeo. Deu.